Ya, muy buenos días con todos, teniendo en cuenta, chicos, las reglas, las normas, estar atentos para que puedan entender, asimilar el conocimiento que se les va a impartir. Para eso deben estar bien concentrados, dejando quizá de estar, por favor, de estar chateando, conversando con el compañero, concentrándose en lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque yo les voy a preguntar, luego que termine este video, les voy a preguntar respecto justamente de lo que vamos a tratar. La estructura de las plantas, ¿sí? Fanerógamas. Son aquellas plantas superiores, se llaman, que tienen ciertos órganos importantísimos, que no lo tienen las plantas criptógamas, que son que tienen otra estructura distinta. Pero ¿qué entendemos por estructura? La palabra estructura, por ejemplo, en el mundo de la ingeniería, se considera como la fortaleza o la base o la columna que le da sustento de alguna forma a un ente, a algo. Por ejemplo, en una casa hay un esqueleto, por ejemplo, antes de rellenar las paredes. Están de fierro, las columnas, todo eso es la estructura en sí. Y hoy vamos a hablar de la estructura, pero de las plantas, de los vegetales. Fanerógamas, o sea, las plantas superiores, que hablamos de que tienen tallo, tienen raíz, tienen sus partes que están bien determinadas, como sus hojas, etcétera, todo lo que conforma una planta, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la raíz, ¿qué es la raíz? Normalmente, la raíz es un órgano que lo fija a la plantita en la tierra, normalmente. Ahora, el tamaño de la raíz va de acuerdo al tamaño de la planta. Mientras, por ejemplo, no vamos a imaginarnos que, por ejemplo, la raíz de una plantita, de una zanahoria, algo así, va a ser la misma que de un árbol. Es ilógico, porque justamente la raíz es la que le da el sostén en la tierra que permite que esté fijo. A diferencia, ya hemos visto, de los animales, que los animales normalmente se transportan, en verdad, están en un lugar y mañana están en otro lugar, ¿no? Salvo que estén enfermos, están en el mismo lugar. Pero la raíz es aquel órgano que absorbe el agua. Nosotros le echamos a las plantitas en el suelo, le echamos el agüita y absorbe los minerales y, digamos, necesario para que realice el metabolismo esa plantita, ¿no? Es importante entonces la raíz. Y como lo habíamos mencionado, ¿no? Hay raíces que son de colores. Por ejemplo, en el nabo es color blanco, en la zanahoria es color naranjada, en las beterragas es color morado, etcétera, ¿sí? También vamos a hablar de algo muy importante, que es el tallo. El tallo es un órgano que comunica a dos órganos principales, que es la raíz y las hojas. Ustedes han visto un tallo, se expande, acá está la hoja y acá está la raíz. O sea, es una comunicación entre la raíz y las hojas, ¿no? El tallo cumple la función también de sostén, ¿no? De sostén de las hojas, de las flores, de los frutos de una planta. Es como si una persona, yo fuera, por ejemplo, aquí, y por ejemplo aquí, esto, ¿no? La raíz, bien parecido, ¿no? Esto sería el tallo y esto serían las ramas. Aquí estarían las hojas, las flores, ¿verdad? Entonces, el tallo es el que sostiene a estas ramas, a las flores, a las hojas y a los frutos, ¿sí? Porque también a veces se ha visto de casos de que, bueno, si es muy pronunciado esto, bueno, de alguna forma no se va a sostener, pero todo está completamente diseñado, la estructura, para poder soportar. Usted habrá visto, por ejemplo, la planta que lo llamamos el guavo. El guavo. Su fruto es la guava, que la llamamos. Usted se da cuenta que todo el tallo y sus ramas entonces permite que lo sostenga, ¿verdad? Ahí está. Y su raíz
es enorme, pues, ¿no? Tal es así que a veces no se nos vaya a ocurrir sembrar una guava, un guavo, quizás dentro de la casa, ¿no? Donde hay piso, lo va a levantar, porque la raíz se hace enorme para poder sostener a la planta en sí. Las hojas, ¿no? Las hojas, que son órganos propios de las plantas, ¿no? Su tarea son como si fueran los verdaderos pulmones, ¿no? de una planta. Así como nosotros tenemos nuestros pulmones, ellos constituyen como si fueran los que respiran, los que ambientan prácticamente, en otras palabras, ellos haciendo una analogía con nosotros, son como si fueran los pulmones, ¿no? El tamaño, la forma, cada plantita tiene diferentes tamaños, ¿sí? Hay plantas, por ejemplo, que tienen su tamaño como si fueran como orejas de elefante. Hay hojitas que son pequeñas, ¿no? Usted habrá visto cuando sale digamos a la calle, ¿sí? Usted observe en un jardín, las hojas son variadas. Las hojas no tienen la misma, digamos, la misma forma. Hay hojitas que son medias ovaladas, otras son medias redonditas. En verdad que son diversas, las hojas son de diversos tipos. Hay algunas plantas que tienen unas hojas tremendas, como le llaman, como orejas de elefante, ¿no? Ahora, también hay otro órgano importante dentro de las plantas, que es la flor. La flor viene a ser, constituye el órgano reproductor, que va a reproducir las plantas fanerógamas, constituye la reproducción. Ahora, ¿cómo se da esta reproducción, ¿no? En la flor, bueno, digamos que es aquellos que, en otras palabras, permiten mantener la especie, ¿no? Mediante, digamos, un proceso de polinización se llama, y fecundación, ¿ya? Ahora, a ver, un minutito, ¿ya? Vamos a cortar para que usted también, a ver, medite sobre esas palabras. Yo estoy mencionando, por ejemplo, mencionando algunas palabras que quizás usted la conoce y hay otras que no. Por ejemplo, usted sabe qué es un tallo y qué función cumple en una planta. Sabe qué es la raíz. A veces la mamá nos dice, oye, pues muévete, te va a salir raíces. Pero es como que le da un sostén a la planta allí, digamos, lo mantiene fijo, ¿verdad? Ahora, un minutito para que ustedes vean, a ver, ¿qué es la polinización? ¿De dónde viene esa palabra polinización? ¿Y quiénes son los encargados de que en verdad se dé la reproducción, digamos, en estas plantitas? Usted habrá visto, ¿sí? Que hay, por ejemplo, frutas que de la misma pepita, la semilla, de allí mismo tomamos y lo sembramos y sale una nueva planta. Pero no todas son así, por si acaso. No todas tienen el mismo sistema de reproducción. Hay otras que son las abejitas las encargadas de transportarlas. Y ellos hacen como especie de medio entre una y otra plantita para poder para poder fecundarse, ¿ya? El polen es, digamos, es aquel que se encuentra en el órgano sexual masculino, se llama polen. De ahí viene la palabra polinización, ¿sí? O sea que la polinización es un proceso mediante el cual el polen se encuentra en el órgano sexual masculino, que recibe el nombre de polen, de la planta, ¿correcto? Eso se llama polinización. Llega hasta el órgano sexual femenino, que es como si fuera el ovario, ¿ya? Para que luego tenga lugar el proceso de la fecundación. Entonces, es así como se da más o menos la fecundación en las plantas. Importante, mira, en la flor, ahí entonces se inicia todo.
¿Qué se hace? Ahí está el polen, ¿no? Que se encuentra en el, digamos, en el órgano sexual masculino, lo transporta hacia el órgano sexual femenino, que es como un ovario, y para luego tenga lugar el proceso de la fecundación. Mira, entonces de esta manera se da la polinización. Ahora, ¿qué es el proceso o qué es la fecundación de las plantas? ¿Qué es la fecundación de las plantas? Es el proceso mediante el cual el polen, que es el órgano sexual masculino, el polen es el órgano sexual masculino. Ya usted lo relaciona más o menos cómo sería, qué relación guardaría con el hombre, ¿verdad? Que es el masculino. Se introduce en el ovario, que es el órgano sexual femenino, dando lugar al desarrollo de embrión de una nueva plantita de la misma especie. ¿Entiende? Es así como se da la fecundación en las plantas, ¿no? Entonces, el embrión viene a ser en realidad como una plantita en miniatura, ¿ya? Eso entonces estamos viendo, miren, en las partes importantes, la estructura son las partes que conforman prácticamente una planta, fanerógama, una planta superior que tiene todos estos órganos. Aquella planta que tiene todos estos órganos o toda esta estructura se dice que es una planta superior o una planta fanerógama, ¿correcto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la raíz, del tallo, ¿verdad? Estamos hablando de las hojas, de la flor, el fruto también. ¿Qué es el fruto en sí? El fruto en sí de una planta es el ovario fecundado y maduro en realidad, ¿sí? Eso es el fruto. El fruto normalmente contiene a la semilla, mediante el cual se formará una nueva plantita. Por ejemplo, yo tengo una manzana, usted abra la manzana y se va a dar cuenta que allí está, por ejemplo, las pepitas, ¿ya? Entonces esas pepitas que son prácticamente lo que se va a generar en algunos casos a una nueva plantita, ¿ya? Muy bien, entonces jóvenes, voy a terminado este video. Estamos haciéndolo de una manera práctica, sencilla. Yo sé que usted conoce esos términos, lo que es en sí la raíz, el tallo, la hoja, que usted lo puede visualizar, aunque la raíz, pero sí lo ha visto, ¿no? Cuando acababa, a veces ha hecho una plantita, se ha dado cuenta que ahí está la raíz, el tallo se observa, se palpa a simple vista, el tallo, las hojas, el fruto, ¿sí? El fruto, la flor, la florcita que ahí, ¿no? ¿Qué es la polinización? ¿Qué es el polen entonces? ¿Cómo se da la fecundación en las plantitas? Es importante, ¿ya? Muy bien, entonces jóvenes, espero de que ustedes se familiaricen con este tema. Es importante, ¿saben por qué? Porque se recomienda, aunque a veces es difícil, ¿verdad? Por la situación en la que estamos. Normalmente cada uno tiene una casita y bueno, algunas mamás, algunos papás conocedores de esto, tratan de tener dentro de la casita sus maceteros con sus plantitas, porque saben que la planta es vida. Entonces, ellos, a veces una es por adorno, pero algunos lo ponen artificiales. Pero si son naturales, en verdad a mí me gustaría tener una casa, no importa, chiquitita, un cuartito para vivir ahí. Pero me gustaría tener un hermoso jardín, a la verdad, lleno de frutas, lleno de plantas, porque eso es vida. Y voy a terminar con una pequeña historia. Que en verdad hay libros que son prohibidos, que no se deben leer, que de alguna forma en muchas personas a veces han hecho un impacto y en verdad que algunos han quedado mal. Me refiero, por ejemplo, hay un libro que se llama San Cipriani. Yo no sabía, la verdad, pero yo tengo un primo, ¿ya? Eso lo cuento para que ustedes más o menos relacionen esto y nunca se olviden de eso. Que en verdad había leído este libro por título San Cipriani. Y me contaba, yo no sabía la verdad, pero le hice un comentario, pero en verdad que
es tan estudioso o se ha metido tanto a leer que en verdad me sacó las dudas. Por eso es importante leer y hacer lectura, chicos. Entonces un día me visitó porque él vive en Lima y le comenté una situación. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo vivo en Roma, le digo, y lo que pasa es que yo tengo, bueno, hay un señor que un día yo estaba con un libro, se me acercó, y yo estaba con un libro de química, y el señor se me acercó y me dijo, ¿podemos hablar de química? Y le digo, sí, pero ya estoy esperando el carro, ya me tiene que llevar, y tenía que venir a Casa Grande a enseñar. Y me dijo, sí, pero y me comenzó a hablar de Thomson, de Rutherford, de Heisenberg, las teorías de todo lo que es el modelo atómico. En verdad que se lo sabía a la perfección ese señor, porque había sido un profesor, un maestro. Y yo lo escuchaba, la verdad. Y después me dijo, ¿y podemos hablar más sobre eso? Claro, le digo, pero hasta que venga el carro. Y entonces, ¿qué pasa? De que este señor todos los días tenía por costumbre irse aquí a la entrada de Roma, donde hay un río, y ahí están los árboles, y a partir de las 5:30 de la tarde se iba, y este es el árbol, el tallo del árbol, por eso hago mención, y él se abrazaba del árbol así, y el agua le daba hasta acá, o sea, le daba hasta ahí, y él se abrazaba del árbol ahí, a las 5 o 6 de la tarde. Todos los días hacía eso. Entonces yo, sinceramente, que no entendía esa conducta de este señor, de este maestro, porque la verdad lo que hablaba, pero sí llegó un momento en que habló unas cosas que no les puedo decir a la verdad. Me comenzó a hablar de Alemania, se metió por otro, parece un poco, empezó bien y de ahí comenzó porque no estaba bien. Entonces, ¿qué pasa? De que le pregunto a este primo, ¿por qué hace esto este señor? ¿Qué tiene en la planta? ¿Por qué se va y lo abraza? Y justamente a las 6 de la tarde, ya está, me dijo. Yo leí este libro, San Cipriani. Es un libro en el cual, primo, me dijo, tú lo lees y en verdad que no lo puedes dejar de leer. Yo lo leía y a las 3 de la mañana, 4, lo dejaba el libro, ¡bum! Y me llamaba a leer el libro, porque no es un libro que hay cosas que no se deben leer. Hay gente que se ha rayado, digamos. Por eso hay que también tener cuidado con lo que lees. Entonces, ¿qué pasa? De que sinceramente me dijo, mira, él ha leído ahí esto. Él ha leído este libro, yo también lo he leído, me dijo. Y en verdad que si tú tienes un buen, está bien parado, como quien se dice, no te va a chocar, me dice, pero hay gente que sí le altera. ¿Qué pasa? De que ahí en ese libro menciona que durante el día el sol le suministra la energía a las plantas y las plantas lo absorben esa energía y por la tarde ellos irradian o sueltan esa energía como un desfogue. Entonces, aunque erradamente una persona piensa que cuando se vaya a abrazar un árbol está recibiendo la energía de esta planta. Entonces, ¿es esa la razón por la que esta persona? Entonces, miren, jóvenes, es importantísimo ese estudio de las plantitas. Inclusive hay plantas que son medicinales. Hay hongos que son, pero estas ya son de otro tipo de plantas, las criptógamas. Hay hongos que son, digamos, medicinales, como que son venenosos, etc. Muy bien. Chicos, en verdad que esto es un mundo, ¿sí? Al igual que si habláramos de cómo se dice, hay especies, ¿no? Lo que es la flora, la fauna, la botánica, que ya es otra rama, ¿no? Que también es importante con los animalitos, pero son bien parecidos, son seres vivos y están conformados, ustedes lo saben, por células, ¿sí? Entonces,